honor para mí estar aquí en este perifoneo tan especial. Este es el quinto perifoneo que estamos haciendo y yo diría que fue la razón de todos los otros, porque en los otros estuvimos eligiendo temas, este era el tema que daba lugar a esta charla que vamos a tener hoy, en este lugar que, bueno, va a ser justamente uno de los puntos fundamentales de la charla esta amena, amable que vamos a tener. Básicamente lo que hoy vamos a hablar es de dos cosas, que es la arquitectura y la cultura. Y dado que estamos en este lugar, en el Auditorio del Sodre, y estamos con tres de los arquitectos que estuvieron en la reforma de este lugar, nos vamos a dar el gusto de poder hablar de un montón de cosas, de cómo se llega a este lugar magnífico, que ya es un símbolo para todos nosotros. También nos acompaña Willy Rey, que fue uno de los responsables de esta publicación excelente que tengo ahí, que se llama La Sala Transparente, publicada al tiempo de la reinauguración de este lugar. La mecánica va a ser un tema, una pregunta, que cada uno en forma libre diga lo que piensa de eso, y después vamos a ir primero en lo general a lo particular, ¿no? A lo particular de esto. Yo creo que no hace falta presentarlo, pero bueno, nos acompañan los arquitectos Jorge Di Ippolito, Daniel Magnone y Isidoro Singer, que fueron tres de los cuatro que estuvieron trabajando en el proyecto ese que ganó el llamado a esta reconstrucción del Sodre. Que el otro falleció. Iba a decirlo ahora, el arquitecto Vanoni falleció y que era el cuarto integrante de eso. Marini, perdón. Entonces, en este libro, que me lo prestaron y lo estuve leyendo, realmente es fantástico, la historia de este lugar y la historia es un poco la historia de la evolución también de Montevideo. A mí me causó mucha gracia decir que cuando leí en este trabajo de que cuando se expropia el Teatro Victoria, que ahí empezó, digamos, todo eso allá por la década del 30, una de las razones por la que el teatro estaba en decadencia era que el cinematógrafo daba, digamos, la partida de función al teatro. Siempre ha pasado eso, ¿no? Cuando salió la radio se decía que el teatro moría, cuando salió la televisión se moría la radio, cuando salió el cine se moría el teatro. La cuestión es que nunca fue así y siempre hay como una especie de nueva etapa que hace que todo se maneje de una forma diferente. Ahora tenemos todo el tema del streaming, pero aún así las salas de cine siguen trabajando y siguen con nuevas tecnologías y todo eso. Y ahí empieza la historia cuando se expropia ese Teatro Victoria y todos sabemos que hay una historia larga ahí hasta la década del 70, cuando ya estaba funcionando el auditorio, ocurre el incendio de 1971, que fue una tragedia en ese momento. Yo ahí tenía 13 años, pero recuerdo todo ese tema. Después, la incomprensión de mucha gente que estuvo un tiempo aquí gobernando sin tener derecho para ello, que terminó tirando abajo lo que quedaba. Y bueno, y después todo el proceso, que también no es casualidad, que vuelve con la democracia a hacer estos proyectos, este proyecto que termina con esta magnífica obra que tenemos hoy. La primera pregunta va a ser más general, dado que tenemos la suerte de tener los arquitectos acá, y dado que esta charla se trata de arquitectura y cultura, yo le diría que ustedes nos expresen a ver cómo sienten, para mí es un tanto obvia, pero bueno, está bueno que desde el lado de ustedes expresen esa unión que hay entre la cultura y la arquitectura y qué piensan de la misma, ¿no? ¿Por qué se identifican tanto? No sé quién quiere empezar. ¿Empiezan por allá? Hola, sí. Bueno, ¿está? El tema de la arquitectura y la cultura, digamos, es un tema que, a mi entender, tendría como diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, para hablar en sencillo, las obras de arquitectura, que generalmente tienen su aspecto exterior y es lo que más conforman el intercambio público, digamos, y van conformando lo que se llama el espacio público, porque de alguna manera la cultura es el espacio público, porque la cultura es un intercambio
en el concepto de cultura no como de música, pintura, sino el global de lo que la sociedad intercambia. Entonces, la arquitectura conforma en sus fachadas el espacio público. Y por otro lado, en algunos programas, como ser estos, por ejemplo, u otros, la arquitectura, según cómo esté concebida, porque también hay que decir que la arquitectura no es lo que los arquitectos hacen, sino lo que proponen instituciones, inversiones, lo que fuera. Vamos a decir, hay un programa que es previo y ese programa da lugar a que los arquitectos hagan una interpretación del programa. Quiere decir que acá alguien pidió un teatro o lo que fuera y bueno, y nosotros resolvimos algo. En ese caso, la arquitectura cuando vincula la calle con los espacios intermedios, vamos a llamar lo que es público a lo semipúblico, de alguna manera lo que son todos estos halls y todo eso, hacen de que el edificio contribuye a engancharse, vamos a decir, en la corriente que va por la calle, para decirlo simple. Y después, también, yo hablo ahora de lo que corresponde a los arquitectos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, creo, sin falsa modestia, ya a esta altura de la vida la modestia quedó de lado, que el gran valor que tiene este edificio es un concepto que nosotros tomamos como prioritario. Entonces nosotros dijimos, todo este edificio tiene que tener una comunicación con el espacio público, todo. ¿Qué quiere decir? Todo alrededor, nada debe estar impenetrable, con lo cual se convierte en un lugar que permite, y los espacios estos públicos, halls, todo lo que se ve, que son grandes, vamos a decir, otros programas lo enfocaron de otra manera, permite que haya una permeabilidad de actividades. O sea, lo que el SODRE significaba yo me acuerdo que cuando estaba en facultad en primer año, tenía otro amigo que era también, que le gustaba la música. Entonces muchos escuchaban tango en las entregas y nosotros escuchábamos a veces el SODRE. Nos llamaban el chupa sodre como una estigmatización. Bueno, porque el SODRE era más impenetrable, de pronto era más cerrado. Bueno, esa concepción, lo poco que la arquitectura puede aportar es la interpretación que hacen los arquitectos del programa que le dan, porque el hall lo puede hacer más grande, más chico, y lo puede hacer permeable a que pasen cosas. Entonces, desde ese punto de vista, este edificio tiene una cantidad de situaciones que invitan a quienes lo administran, los que lo administran son seres humanos, y habrá chantas, y habrá buenos, y habrá de todo. Eso no está en manos ni de la arquitectura, ni de los arquitectos, ni del público, digamos. Entonces, a veces van a pasar cosas magníficas, y esto ha sucedido, y ha entrado la gente, y se ha roto un poco, o sea, que todo eso nosotros lo sentimos como aporte a la cultura. Estoy hablando entonces no de las formas, sino de cómo el edificio se engancha con lo público. Y después hay otro tema que es muy importante también, que me gusta decirlo, es que nosotros cuando enfocamos este proyecto dijimos, esto no es un teatro. Digo, cuando se juntan los integrantes de un equipo,
hablan, no dibujan, hablan y charlamos de ideas que son ideas no formales, sino conceptuales. Cuanto más claras, el edificio es más claro. Entonces nosotros lo concebimos el edificio como una escuela, como un lugar donde había, y en efecto es así, 400, 500, 700 personas adentro del edificio durante 8 o 10 horas y que había que enfocarlo de esa manera. Y que la sala era un producto que estaba en el medio que servía. Entonces, por supuesto, servía a los efectos de los espectáculos finales, pero hay mucho más trabajo y hay mucho más concurrencia. Por ejemplo, aquí hay poca concurrencia, pero si tomamos todos los que hay en este momento el edificio, es muchísima. Entonces, lo concebimos como un edificio que desde otro punto de vista contribuía a la cultura. ¿Por qué? Porque había condiciones para que aprendieran escenografía, iluminación, todos los talleres que están funcionando de una manera muy óptima, no como el taller que le sirve al teatro, sino un taller que es importante, en realidad lo es, también lo son los camarines y la sala de ensayo. O sea que por eso en nuestra cabeza estaba el concepto de complejo cultural. Y en función de eso hicimos el proyecto y debo decir de que las cientos de veces que he venido a todo el edificio, tuve el enorme placer, tuvimos cada vez que venimos, de que todo absolutamente, en mi opinión, acá de pronto mis colegas no, todo funciona exactamente como lo habíamos imaginado. Eso no es pavada. No, claro. Claro. Creo que hablé pila, ya No, está bien. me podría ir. No. Bueno. ¿Y esto era lo que ustedes habían pensado? Yo te permito lo que vos quieras. A mí cuando me invitaron al perifoneo me fui a Google a ver qué era. Bueno, yo también pensé que era una actividad física y no. Yo tenía miedo que fuera una actividad ilegal. Bueno, eso lo vamos a ver cuando termine. O una actividad impropia para mi edad, no sé. Ahora, yo veo que toda la gente mira los monitores. Yo no sé qué hay en los monitores. ¿Qué hay en los monitores? Imágenes de la obra, del transcurso de lo que... de la porque obra. este es el único de los perifoneos multimedia. Porque también tiene, siempre los demás lo dejamos con un cosa, por eso no sabía por qué No, estaba mirando. está bien. No, eso es bueno porque distrae un poco de lo que uno dice. Entonces pasa. Yo quería comentar algo para aportar algo a lo que decía Pocho, que fue tan sintético, que en realidad arquitectura y cultura en realidad tendría como dos interpretaciones. La arquitectura es un hecho cultural, sea vivienda, un hospital, un estadio, un liceo o un teatro. La arquitectura es un hecho cultural de esa sociedad que en ese momento hace emerger lo mejor de sus técnicos y es el legado material de ese momento histórico. Y por otra parte, también tiene que ver cultura, porque en este caso concretamente es un programa cultural, es un edificio cultural. Entonces, por ahí podría haber como dos interpretaciones de tu pregunta. Y bueno, y ahora, ya que agarré el micrófono, yo tengo una vinculación larga, extensa con el Sodre, que el otro día cuando nos cruzamos con los amigos del Sodre, nos estuvimos riendo un rato. Yo te propuse matrimonio. Sí. Y me dijiste que sí. Bueno, en 1905 se inauguró el Urquiza acá en este predio, el Teatro Urquiza, el viejo Teatro Urquiza. En este mismo predio, no tantos padrones como ocupa hoy el complejo, sino mucho más compacto, un espléndido edificio concebido por un ingeniero, obviamente, ¿no? Que tenía una fachada diseñada por el arquitecto Horacio Acosta Islara, Art Nouveau, preciosa fachada, un edificio muy estilo novecentista en el sentido de que era un edificio muy monolítico, muy conformador de la manzana, muy
muy macizo que separaba mucho el espacio interior del exterior, como era propio de esa época. Ese edificio estaba respondiendo a los parámetros que en ese momento en Europa, o unos años antes en Europa, había sido la forma de hacer arquitectura. Con la explosión del siglo XX y con Einstein y con la relatividad del tiempo y el espacio, ese tipo de cosas, se explota el espacio y se expande el afuera hacia adentro, el adentro hacia afuera, y dentro de esa filosofía de eliminación de los límites interiores y exteriores, ahí entra un gran cauce en donde este edificio también es un pequeño ejemplo de esa continuidad que se buscó entre el interior y el exterior, particularmente el exterior de carácter público como la vereda, ¿no? El Urquiza tenía una ochava en la esquina que era preciosa, una ochava por donde se entraba, y esa ochava era respuesta de una organización interior que era en torno a la bisectrices a 45 grados. La sala estaba ocupada, estaba instalada a 45 grados, tuvo una planta muy ordenada geométricamente, y la ochava era una consecuencia exterior muy clara de esa organización interior. Nosotros, cuando reformulamos aquí el proyecto, tuvimos esa imagen de la ochava en nuestra mente, ¿se acuerdan, no? Y la discutimos, pero ¿qué pasaba? Nosotros no teníamos la sala a 45 grados, nosotros la tenemos paralela a la calle Mercedes. Y eso generó una serie de discusiones, miren qué interesante, ¿no? Porque en realidad la ochava es una volumetría de esquina sumamente considerada de lo que es la ciudad. Entonces... Perdón, Jorge, ¿te acordás que en el concurso nuestra propuesta no tenía ochava? No. Era un prisma perfecto, sí, vidriado, y en el desarrollo del proyecto ejecutivo fue que incorporamos la ochava, un poco también por el ajuste que iba a tener el proyecto, como y la reminiscencia a la ochava del Urquiza. Claro, hay un pequeño, un guiño, un homenaje o, digamos, una referencia a esa ochava. Que finalmente, bueno, se concretó en espacios que son más blandos, ¿no? Como los foyers, que uno los puede manipular de una mejor manera que si hubiera sido la sala. Bueno, ese Teatro Urquiza, que fue muy importante en la vida cultural uruguaya de principios del siglo XX, donde cantó Caruso, cantó Gardel, o cantó Gardel y cantó Caruso, eso depende de la interpretación de cada uno. Algo interesante, anecdótico, es que se iba a inaugurar el 25 de agosto de 1905 con una temporada lírica. Pero lamentablemente, como sucede habitualmente, la obra no estaba pronta. Entonces, esa inauguración se hizo en el Teatro Solís. ¿Pero saben cuánto fue la prórroga? Una semana. Esos eran tiempos de gloria, donde una obra de esta envergadura se atrasaba una semana. Entonces, a la semana que iban a hacer la inauguración con Sarah Bernhardt, ella, que tenía una rodilla lastimada, pues se había caído de una ventana siendo chica, estuvo mal de la rodilla y se postergó 3 días más. Así que la inauguración se hizo en septiembre, pero lo curioso que entre la prórroga de la obra y la enfermedad de Sarah Bernhardt pasaron 7 días nomás. Entonces eso es maravilloso, porque acá en el Sodre pasaron 20 años. Hay que dimensionar lo que era un país, ¿no? Y un impulso y una situación general de un carácter y la que es hoy. Bueno, termino con el Urquiza. ¿Por qué fui al Urquiza? Porque el Urquiza tuvo la dirección técnica de mi abuelo. Entonces, por eso yo les iba a comentar a los amigos de ProSodre que mi vínculo con el Sodre era antes de que existiera el Sodre y antes de que existiera yo. Claro. Bueno, faltaba una. Yo voy a agregar algo, ya que te fuiste a la historia. Hay un libro en los teatros del Uruguay que en una parte menciona que aquí, en este lugar, era la cantera de la Ciudad Vieja, la cantera de la muralla donde se sacó la piedra. Entonces quedó un gran pozo. En ese lugar
se había hecho el primer anfiteatro de Montevideo. O sea que ya en la colonia casi, un poquito después, este lugar estaba ya asignado como a la cultura, ¿no? Y vaya a saber si el Teatro Urquiza ahí, por ser este lugar, anteriormente había sido un teatro, si no tendría algo que ver para que se fundara acá el Teatro Urquiza, ¿no? Eso es interesante. Y para hablar ya de anécdotas del proceso que tuvimos cuando hicimos el proyecto ejecutivo, son cosas que nos pasó a nosotros y es una buena oportunidad para contarles una anécdota. Ese pozo que se hizo fue rellenado con todos los desperdicios, era como si fuera un basurero, ¿no? Cuando empezó la obra, empezaron a excavar y se empezaban a sacar jarros de la colonia, platos, todo utensilios. Bueno, nuestro proyecto había sido concebido con un plano que suministraron las bases, donde estaba la nivelación, pero no se sabía qué pasaba debajo. Nosotros hicimos nuestro proyecto y cuando se empezó a excavar, oh casualidad, nuestra sala C, la sala Balso hoy, que estaba debajo del escenario, entraba perfecto en el pozo que había en la época de la colonia. O sea, no tuvimos que excavar nada, que la excavación en este lugar fue muy importante porque era una piedra mora, un granito, el más duro, y había que meterle explosivo para poder excavar. Y nosotros no podíamos creer que cuando hicimos el perfil en el corte longitudinal, que lo habrán visto en publicaciones, entraba perfecta la sala C debajo del escenario. Y eso fue como también, de alguna manera, algo que le vino al edificio de perilla, porque se evitó un montón de trabajo de excavación que era importante, que fue importantísimo igual, ¿no? Porque en otros sectores sí hubo que hacer excavación. Y para redondear un poco lo que decían mis compañeros, es verdad lo que decía Pocho, que a mí me pasa lo mismo, de sentir una satisfacción enorme cuando uno ve que el edificio fue como fue pensado, se utiliza. Y ver también cómo le ha llegado a toda la sociedad. O sea, que no es solamente la parte de los espectáculos artísticos, sino que también gente que se apropia, instituciones, universidades. A mí me emociona mucho cuando veo los ciclos de las escuelas rurales que vienen al edificio, realmente me copa enormemente porque ves eso que vienen del interior con una alegría, de saber, de meterse acá adentro y descubrir los lugares. Y entonces eso realmente es muy importante y tengo que destacar que acá está presente Pale Lorente, que fue uno de los arquitectos contratados por el SODRE con José Sheps y Carlos Carvalho para realizar las bases del concurso, que para nosotros, no es porque esté él acá, fue espectacular el trabajo que se hizo para poder estudiar y llevar a cabo de una manera tan clara, graficada en una cuaderneta de una hoja A3, una hoja 4, era más grande, que estaba todo perfecto, los espacios, las alturas que tenían que tener, las relaciones con otras actividades. O sea, nosotros lo que hicimos fue armar el puzzle que ellos pensaron. Y realmente en la concepción del edificio, como decía Pocho, lo pensamos siempre como un todo, como una escuela. No pensamos como hacer un teatro, una sala y que tuviera alrededor las distintas funciones, sino tratar de concebir el edificio
bien organizado, bien vinculado, las distintas áreas. Por eso este edificio tiene una claridad que se la resumo en 4 grandes sectores. Están los talleres, todos juntos, encolumnados por la calle Uruguay. Está en Florida y Mercedes toda la parte de salas de ensayo, que son 3 grandes salas de ensayo y después unas pequeñas. Por la calle Mercedes están los camarines, que los concebimos que cada nivel de camarín, mejor dicho, cada nivel de sala de ensayo tiene 2 niveles de camarines, y entonces, como está perfectamente identificado lo que es el ámbito de la orquesta, el ámbito del ballet y el ámbito de la música, cada sector de camarines corresponde a esa sala de ensayos, a ese nivel de sala de ensayo. Entonces, el edificio funciona perfecto y no hay ningún tipo de interferencia entre los músicos con los del ballet, con los del teatro, y está como cada sector tiene su propio edificio dentro del edificio. Pero quiero terminar recalcando eso. Las bases del concurso fueron magistralmente concebidas. La misma pregunta al tema de cultura y arquitectura, pero después me gustaría que, si enganchás, con cuál es la razón que esta publicación que se hizo al momento de la reapertura de la sala, que se llama La Sala Transparente, y hay un artículo tuyo que se llama La Sala Transparente, ¿por qué es una sala transparente? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Quisiera primero centrarme en tu pregunta desde una dimensión más antrópica o si se quiere, más allá de la especificidad de este proyecto, para luego ir al proyecto. Un poco lo que hicieron los demás. Pero me importa mucho señalar algunas cuestiones, que no es para hacerle un masaje al orgullo de los arquitectos, pero la arquitectura es una de las grandes manifestaciones humanas de la cultura. La necesidad de cobijo, la necesidad de sobrevivir a los estados del clima y más con los climas contemporáneos, hace que la arquitectura jugase un papel histórico, preponderante, tan importante como la recolección de alimentos. O sea, está entre las necesidades básicas humanas. Pero también en la medida de que va encontrando ese cobijo, que va produciendo ese cobijo, va también produciendo cultura en el otro sentido. Incorpora la obra artística ya temprano. En el Magdaleniense vemos cuevas como Lascaux, Altamira, etcétera, con la pintura dentro de esa arquitectura natural. Luego vendrán las pequeñas chozas, las primeras obras, aquellas que la tratadística del siglo XVIII entendió como que era la base que había que estudiar, porque de la misma manera que Rousseau decía, en el hombre primitivo está el verdadero hombre y de su manera de vivir saldrán las leyes naturales, bueno, los arquitectos y las academias entendían que había que estudiar aquella choza primitiva porque de ella saldría lo fundamental. Aunque llegaban a conclusiones que ya había llegado Vitruvio, ¿no? Que la firmeza, la utilidad y la belleza eran 3 ejes claves de la arquitectura. Y lo son, y lo seguimos manteniendo, más allá de otras consideraciones. Pero también es verdad que muchos de los productos emergentes de la arquitectura fueron poderosos estímulos a el desarrollo de la cultura. Y para no irme al teatro, me quedo obviamente en uno de estos ejemplos o en un centro cultural, que yo creo que ese fue el concepto que, de mi modo de ver, estuvo en el arranque ya del anteproyecto, que era, esto no es solamente una suma de funciones que se tienen que atar topológicamente, sino que funcionar bien, sino que tiene que constituir algo más, un intangible, que es la capacidad de encontrar espacios de producir cultura. Y muchos espacios, como puede ser perfectamente
el caso de todas las áreas comunes, áreas de encuentro, áreas de intercambio. Me hace acordar a una frase de Víctor Dors que decía: las universidades no están en las aulas, las universidades están en los corredores, están en el café, están en esos lugares de encuentro. Y este es un edificio que apostó rápidamente a descubrir, a producir, a fomentar esos lugares de encuentro. Y esto me parece que es donde quizás hay un espacio de la cultura, esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, que es un ámbito no solo para el ejercicio de la danza, de la música, sino del teatro, de la ópera, sino también para construir pensamiento, construir cultura, y yo creo que eso es fundamental. Y ahora, yendo a la pregunta concreta que estaba al final, yo creo que Pocho más o menos avanzó en eso cuando dijo: cuando pensamos el proyecto, lo pensamos de tal manera que nada fuera una caja negra a la que no se pudiera conocer demasiado. Todo podía o debía poder entenderse, y yo diría que eso que se entiende bien en el proyecto, que permite una accesibilidad magnífica, que puede leerse, y sobre todo, por aquello que también los tres señalaron, la importancia de lo público en relación con estos espacios. Bueno, todo eso habla de la transparencia, que no es solamente la transparencia del vidrio que tenemos en fachada. Ese vidrio también forma parte de la transparencia, nos permite ver qué está pasando en esos ámbitos, cómo está funcionando. Y bueno, yo creo que en ese sentido nos gustó mucho, a mi socio, a Nicolás Barriola y a mí, utilizar ese título para todo el libro. O sea, creemos que hay, no necesariamente todo lo que se ve es transparente. Acá hay una transparencia conceptual, que es la que, digamos, comanda el proyecto. Y eso se notó de entrada, creo yo, porque tal como ellos lo venían contando, estuvo en el puntapié inicial, estuvo en el arranque, de ahí el nombre. La pregunta de siempre en este quinto perifoneo sobre arquitectura y cultura es: ¿qué les pareció la reunión y qué les pareció este encuentro? Bueno, hoy estuvimos en el perifoneo tratando el tema arquitectura y cultura. Fue un lindo momento, encontrándonos con nuestros queridos colegas, compañeros y amigos del equipo del Sodre, con Willy Rey y las autoridades, donde se contaron varias anécdotas y se vivieron momentos lindos de todo el proceso que hemos construido en todos estos largos años, que fueron nada más que 25, y momentos como estos te hacen revivir un poco todas esas vivencias, así que muy lindo estuvo. Bueno, la verdad que el perifoneo me encantó, tuvimos la posibilidad de decir muchas cosas que no habíamos dicho hace tiempo, porque no teníamos ni auditorio o una ocasión, y en realidad los tres tenemos muchas cosas que decir que ya las hemos dicho, por supuesto, no es que dijimos nada nuevo, pero nos hace bien volver a decirlas y que las escuchen, quienes las escuchen, es un pequeño aporte, me parece importante. Bueno, este perifoneo yo creo que fue un interesante encuentro sobre temas que yo creo que hace tiempo debería haberse tratado, por la importancia que tuvo el edificio, por los ricos intercambios que se plantearon con los arquitectos, por la mirada crítica, pero también por ver valores que quizás en la simple visita no logra apreciarse. Hay partes del edificio que no se conocen y que yo creo que en gran forma este perifoneo permitió entenderlo mejor.
Hay sugerencias de parte de los arquitectos, creo que fue muy bueno en ese sentido. Y bueno, yo estoy muy contento por el encuentro y creo que ha sido muy bueno. Es muy recomendable que estos encuentros sigan dándose en charlas con distintos actores de la cultura. El perifoneo fue una reunión sumamente cordial, en un clima, digamos, muy cómodo, en donde pudimos tocar temas importantes, tocar temas anecdóticos, cuentos, historias que fueron entrelazando, dándole un cierto espesor a la historia de lo que es este edificio. Entonces yo me voy muy satisfecho y creo que por lo que me dice la gente se van muy satisfechos y fue un clima muy lindo y muy agradable. La verdad que celebro haber sido invitado para esta actividad. Bueno, me preguntas cómo viví la experiencia de esta conversación. Para mí fue extraordinariamente amena, en primer lugar, con nada académica, muy abierta, muy comunicativa y históricamente interesante, que aportó muchísimo al concepto y a la evolución de todos estos años del Sodre, que, como yo dije en mi participación, lo veo como un milagro en este Uruguay. Lo veo como realmente una institución, un edificio milagroso, una institución también milagrosa por todo lo que significa para la cultura y para la sociedad uruguaya, ¿no? Eso es lo que más me impresiona. Yo estoy desde el año 86, que fui asesor del concurso, participé como asesor en el concurso, y desde esa época sigo el proyecto de los amigos y luego la construcción, y ahora lo disfruto como espectador, ¿no? Es fantástico. Bárbaro, ¿no? Un excelente perifoneo. Felicito a Prosodre, a toda la organización. Muy interesante intercambio con los arquitectos que participaron de esta obra fundamental para la cultura uruguaya. Sin lugar a dudas, entender de dónde venimos ayuda mucho también a comprender a dónde tenemos que ir, con un pragmatismo muy claro en estos tiempos, donde muchas cosas han cambiado también del propio edificio, y con la necesidad de constantemente estar ayornándonos. Por ejemplo, la actual administración mejoró sustancialmente la accesibilidad de este edificio, que es un edificio que tiene que ser utilizado por la mayor cantidad de uruguayos que en definitiva tienen los mismos derechos de poder disfrutarlo.